Primera mañana de la televisión pública, las noticias. En esta edición seguimos dialogando con Santiago Cobaldov. Santiago, habían quedado algunas cuestiones pendientes. La cuestión grieta en la República Argentina. A ver, ya se ha instalado ya hace un tiempo. ¿La grieta continúa, Santiago? Sí. ¿Continúa en forma diferente? ¿Es otro tipo de grieta? Hoy la plantea en este 2016. Bueno, la iniciativa por el sostenimiento de la grieta durante los 12 años de gobierno kirchnerista tuvo como eje el sostenimiento de una convicción, que no había adversarios sino enemigos. Este era un rasgo distintivo de la grieta instalada por el gobierno anterior. Hoy la grieta, en la medida en que el kirchnerismo ha perdido centralidad en la vida política argentina, sin perder protagonismo, pero ha perdido centralidad, la grieta hoy es precisamente cómo logramos que el abismo cultural que separa dos concepciones de la política pueda ser superado. Hay una concepción de la política entonces que proviene del pasado reciente que dice no debe haber adversarios, debe haber enemigos. Y hay otra concepción que dice debe haber adversarios, no debe haber enemigos. ¿En qué se traduce esta última convicción? En un parlamento democrático, donde la gente discute, discrepa, busca consensos, no los encuentra, pero el parlamento ha recuperado transparencia como hecho culturalmente democrático, en la medida en que opositores y oficialistas discuten. Entonces hoy la grieta, fuera del campo institucional, se traduce en dos conceptos de país, en dos culturas, en dos ideas acerca del país. Uno dice que la recuperación de la democracia republicana, es decir, de las instituciones, de lo que pueda significar una justicia independiente, es fundamental. La otra dice que la centralidad de un liderazgo de corte caudillesco, fuertemente personalista, con la reducción del Estado al poder ejecutivo, debe ser recuperada. Esto está en pugna, esta discusión está en pugna, pero no es la fundamental. Hay otras que son decisivas. Por ejemplo, ¿qué grieta tiene que superar el peronismo dentro de sí mismo para recuperar un ordenamiento que le permita encauzar su función de oposición en el marco de una organización más clara? Y del mismo modo al oficialismo le corresponde superar una grieta primordial que es la que señalábamos antes, la posibilidad de conciliar ética y política. Esto, en esta línea trata de avanzar el gobierno y en esta línea debe avanzar. Ética y política, hay una persona de la cual la has escrito, que es Elisa Carrió, Así y la es. has comparado con el tábano, como lo llamaban a Sócrates, que se enfrentaba a ese poder presuntuoso. Elisa tiene que estar. Elisa es imprescindible, es un signo extraordinario de la vitalidad que puede recuperar nuestra democracia, porque es la oposición dentro del oficialismo y no solo la oposición a la oposición en lo que pueda tener de éticamente comprometido. Elisa Carrió representa la conciencia crítica de una democracia frágil que necesita fortalecer su concepto de la integridad. Por eso es tan importante ella. Ella es una dimensión de la política nacional auspiciosa para ver hasta dónde puede llegar la conciencia crítica. Pero hay gente que no la quiere nada. Por supuesto, ¿cómo se va a querer a quien busca transparencia? Da trabajo. Claro. No, bueno, y en este sentido, hablando de esto de la grieta, hace poco ha habido noticias e informaciones, escraches, por ejemplo, al mismo Zanini, o algunas declaraciones negativas en contra de la propia hija del presidente, y la sociedad reacciona ante estas situaciones. Hablando de democracia, ¿qué tan bien o tan mal le hace esta oposición, ¿no? Entre estos distintos tipos de gobiernos que se planteaban? Bueno, donde hay amenazas no hay oposición, hay violencia. La oposición en sentido político estricto es la capacidad de discutir y cuestionar decisiones del oficialismo o proponerle al oficialismo, ¿no es cierto?, líneas de comportamiento y de acción del Estado que el oficialismo no concibe. Pero donde ingresa la violencia y donde ingresa la amenaza, hemos salido del campo de la política, entramos a la barbarie. Por lo tanto, la Argentina tiene que luchar contra la barbarie para ingresar a la política. Debemos sustituir la amenaza y la violencia por la disidencia y la persuasión. Bien. Santiago, muchas gracias. El hombre ensayista, poeta, expresa esa poesía, y la de Borges, ni más ni menos que en el día de hoy que se cumple un nuevo aniversario de su muerte, van a estar con tu trío, Vientos, acordeón y la poesía de Borges, en el Centro Cultural Kirchner, sábado 2 de julio a las 6 de la tarde. Así es, con Marcelo Mobileggi y César Lerner, dos instrumentistas verdaderamente notables.
Bien, Santiago. Gracias a ustedes. Muchas Por gracias. favor.